Y en esta tarde el Señor nos viene a dar palabra de aliento, nos viene a decir cuánto nos ama, ya lo sabemos, pero Él quiere recordarnos de nuevo. Y vamos a ver un pasaje tal vez muy conocido por ustedes, se encuentra en Isaías 49, empezando del versículo 1 al 4. Dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Amén. Creo que el Señor ha sido nuestra fuerza desde la antigüedad hasta ahora. Y a pesar de haber pruebas, dificultades, el Señor se levanta sobre todas circunstancias. Este pasaje que hemos leído, acá Isaías está profetizando acerca del Mesías que iba a venir. Vendría como el siervo de Jehová. ¿Quién será? Jesús. Dice que antes de nacer, Dios lo había elegido para llevar la luz del Evangelio y salvación al mundo. Qué tremendo, ¿no? También se refiere, acá hemos leído, a Israel. Y saben una cosa, que Israel, cuando fue sacado al desierto, dice que fue para probarlo, no solamente para probarlo, sino para formarlo. Y no solamente eso, porque habla de las naciones, oíd costas. Ellos iban a ver lo que el Dios poderoso que tenía Israel, ese Dios protector, ese Dios que estaba con ellos de día con una nube que los cubría del calor, y de noche con una nube, dice, de fuego que le daba calor y también les daba luz. ¡Qué tremendo! Y ese mismo Dios es el que tenemos nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nace, luego muere, dice que quedaron los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron a evangelizar, a hacer el trabajo, a continuar lo que el Señor estaba haciendo y llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que hoy estás vos y estoy yo para hacer ese trabajo, ¿no? Somos, como dice en el versículo 2, si ustedes lo leen, dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¡Qué tremendo! ¿Saben que una saeta bruñida es una flecha que está muy preparada? Antiguamente los arqueros, y hoy también, pero a lo mejor más sofisticados, antiguamente preparaban sus flechas y de una manera, algunas especiales, algunas de maderas, pero esta saeta bruñida era muy especial. ¿Te consideras alguien especial para el Señor, verdad? Así nos considera Él, como esa saeta bruñida. Y saben una cosa, que para hacer el trabajo que había que hacer, el cazador salía y llevaba esa flecha, había que tener un proceso antes. Pasaba por el fuego. Esa punta de bronce era golpeada sobre un ¿cómo es? Un yunque, no me acordaba el nombre, me animaba a decirlo. Era golpeada y se le iba dando forma, la forma deseada. ¿Por qué? Porque iba a ser muy especial. Y dice que el arquero tenía en su aljaba, que era una bolsa de cuero,
tenía otras, pero esta era muy especial. Y sabes, hermano querido, que vos sos una saeta. Sos esa saeta bruñida que el Señor quiere usar. Pero a veces nos cuesta porque nos duele el tratamiento que el Señor nos da. Tenemos que pasar por ese fuego de las pruebas y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Sin embargo, hay un propósito especial para esto. Después era pulida. Se le pasaba una lima porque tenía que ser brillante, tenía que ser equilibrada esa punta, que cuando el arquero quería tirar algo, especialmente a una presa especial, miren qué bárbaro, esta flecha solamente actuaba para una presa especial, grande, que una flecha de las otras comunes no servían para ese propósito. Y dice que era usada y penetraba. No era que chocaba y caía, penetraba. Saben que el Señor los ha levantado a ustedes también como una saeta. El Señor los viene preparando. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas cosas que me pasan? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si Jesús lo pasó. Él es el mejor ejemplo. Dice que por eso, de ser tan obediente, ¿hasta dónde llegó? Hasta la cruz. Él llegó hasta la cruz en obediencia a su Padre, por amor a vos, por amor a mí. Y a veces creemos que nosotros no tenemos que pasar circunstancias difíciles. Y vemos que otros hermanos son usados. Y nosotros seguimos quedando en la aljaba del Señor. Pero el Señor nos tiene preparado para un ministerio especial. Para algo que otro hermano no lo va a hacer, porque él ya tiene un don diferente que el tuyo. Y el Señor te alienta en esta tarde. Te dice, no te desanimes. Yo te voy a usar, pero en el tiempo que sea preciso y cuando ya estés preparado. Y no es que tiene que pasar toda una vida la persona, el cristiano, sin ser usado. Hay que esperar los tiempos de Dios. ¿Saben cómo nos preparamos los cristianos? En oración, en lectura de la palabra. Y buscándose llenos del Espíritu Santo. Sin eso, hermanos, no tenemos nada. Cuando estamos con la unción del Espíritu Santo, es cuando Dios puede obrar, cuando yo doy una palabra, y esa palabra es tan poderosa, no porque la doy yo, porque está escrita en la palabra, es palabra de Dios, y traspasa, dice que es como espada de doble filo. Y traspasa, divide el alma del espíritu. No solamente eso, sino que llega hasta los tuétanos. Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos desanimemos. Hay otros hermanos que están trabajando y ustedes dirán, y yo acá sentado. Hermano, el Señor te está preparando. A través de la prueba que estés pasando, el Señor quiere pulirte, quiere sacarte brillo, para que cuando Él te largue a eso tan importante que Él ha preparado para vos, no solamente llegues a eso tan importante, ya sea tu ministerio, en lo que Dios te quiera poner, sino que sea poderoso. ¿De qué vale llenarnos a veces la cabeza de tanta letra si no lo podemos poner, no la llevamos a cabo? Sin embargo, el Señor tiene sus tiempos. Dice, listo, te has estado preparando. Yo voy a saber cuál va a ser el tiempo en que vas a empezar a activar. Y ¿saben una cosa? Que cuando empezamos a trabajar para Él, vemos almas que se rinden a los pies del Señor. Damos una palabra y corazones son sanados. Hay una canción que sabemos cantar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios comienza a moverse. Porque hay unción en la persona que está preparada. Porque ha dejado que Dios queme con el fuego del Espíritu Santo todo lo que nos sirve. Pero debo dejarme tratar. Y ¿saben otra cosa más? Esa flecha que Dios prepara, dice, seremos formados, limados y pulidos. A mí me quedó esto tan grabado. Cuando el Señor me dio esta palabra el día lunes a la madrugada, a la noche fue diferente. Empecé a pasar una prueba un poquito difícil para mí y no sentí temor. Todo lo contrario.
sentía que Dios iba a hacer algo poderoso, hermanos. Porque Dios nos ama, porque Dios nos pone a vos de aquel lado. En este momento estamos nosotros en este lugar como autoridades de la iglesia, pero no quiere decir que seamos más que ustedes. Somos siervos. El siervo es el que sirve. No existen los estandartes que digan, acá viene el gran pastor. No hay ni gran, ni solamente el pastor o el gran siervo, sino el siervo de Dios, aquel que sirve y que no espera ser servido. Entonces, hermanos, el Señor nos está alentando a que no nos desanimemos. El Señor va a llegar a su tiempo a usarlos. Hay otra cosa más. A veces creemos que somos olvidados por el Señor. Dice que Él nos guarda junto con los demás en su aljaba. Y cuando llegue el día que el Señor dispuso usarnos, mete su mano y nos saca. Y allá nos envía a hacer el trabajo. Hay muchos ejemplos en la historia, tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron tratados, que fueron llevados como Moisés al desierto. 40 años se estuvo preparando en el palacio de la hija del rey. Y luego fue al desierto, tuvo que huir al desierto. 40 años más preparándose para luego ser aquel que pudo ayudar al pueblo de Israel a salir de la esclavitud. ¿Y cuánta gente nosotros tenemos a nuestro alrededor que están esclavos del pecado? Que están esclavos tal vez de aquello que los atormenta en su mente y que no saben cómo dejarlo. Pero si vos no estás preparado, no estás en oración, no estás en ayuno, no estás con la unción del Espíritu, por más que hables, esa palabra no va a llevar poder. Y saben una cosa más, hay otro ejemplo. Moisés fue de gran bendición para ese pueblo. Y hay otra persona, Juan el Bautista, ustedes lo recuerdan. 30 años preparándose en el desierto. Dice que comía langosta, miel silvestre. Sus vestimentas eran de piel de camello. ¿Saben cuánto tiempo sirvió a Dios? Mostrando a Cristo. 6 meses nada más. 6 meses. Y uno dice, tanto sacrificio, tanto tiempo para servir 6 meses nada más. Sin embargo, fue usado de la mejor manera. Y luego murió. Tenemos el mejor ejemplo que dice en Lucas, capítulo 9, versículo 22. Cristo decía esto: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué difícil es morir cada día a nuestro yo, a nuestro ego, a eso que queremos a veces que todo el mundo nos reconozca. Pero saben que debemos morir, porque eso es de la carne, no sirve. Y Cristo fue el mejor ejemplo. Él esperó el momento para ser usado. Fue obediente. Él en ningún momento se opuso a lo que su padre, si bien hubo un momento que dice que su alma estaba tan quebrada por lo que le estaba por pasar. Sin embargo, él, por amor a vos, por amor a mí, se dejó matar. Él dejó que lo llevaran a la cruz. Dice que no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y a veces nos desanimamos, empezamos a pensar, tanto estudiar la palabra, tanto orar, tanto ir a institutos bíblicos, y Dios usa al otro hermano. ¿Por qué a mí no? Y el Señor en esta tarde te dice, no te pongas mal, yo ya tengo para vos un trabajo. Es especial, es esa presa especial que hablamos, que los arqueros usaban esa flecha especial que había preparado. Es algo especial que solamente vos vas a poder hacerlo, porque los otros hermanos hacen otras cosas. Hermano, no te desanimes, no te aletargues, busca de la presencia de Dios.
Hace tiempo que venimos un grupo de hermanos en la madrugada orando por matrimonios, estamos orando por la iglesia. Y les puedo asegurar, desde acá podemos ver cómo Dios está bendiciendo, cómo el Señor se levanta con poder, cómo el Señor está trabajando en las vidas, está trayendo libertad. Y saben una cosa, que también somos probados, como todos. Pero hay una cosa, mayor es el que está en nosotros. Y Él no nos va a poder tirar abajo. Hermanos, más que nunca he podido sentir que mi fe se acrecienta. He podido sentir, y yo doy testimonio de esto, hermanos, porque he sido una persona y mi esposo puede decir, la falta de fe que tenía en todo, hasta en mi esposo. ¿Vos tenés fe que yo puedo cambiar? No, le decía. ¿Tenés fe que Dios me puede cambiar? No. Hermano, y de pronto estar creyendo que Satanás solamente quiere entretenernos. No nos dejemos engañar. Alentate. Dios tiene algo especial para tu vida. ¿Y sabés cómo lo vas a aprender? ¿Cómo vas a saber? Leyendo la palabra de Dios. El Señor te lo va a mostrar en oración, en lectura de la palabra, cuando hagas días de ayuno. Y el Señor te va a hablar. Y una cosa, sé obediente. No solamente escuche, obedece. Si el Señor te dice, espérate un tiempo. Nosotros con Daniel tuvimos que esperar 16 años. El Señor nos había dado palabra hacía mucho tiempo. 16 años estuvimos preparándonos en diferentes maneras. En enfermedades, en muerte de hijos, en dificultades. Y hermanos, no fue en vano, porque hoy el Señor nos puede usar y podemos para la gloria de Dios decir que tenemos un Dios como ese Dios de Israel, poderoso, el que nos sacó, el que nos ayuda a cada momento, el que nos da la fuerza y nos da la sabiduría para saber cómo seguir adelante. No te dejes vencer por el desánimo. No dejes que otros te digan, no, ya no servís para nada. Hermano, sos hermoso para el Señor. Sos una perla de gran precio. Y el Señor te va a usar en su tiempo, en ese momento especial, cuando Él cree que ya estás preparado para hacer el trabajo. Y cuando lo hagas, no va a ser tu gloria, sino va a ser la gloria de Dios, porque fue en el tiempo que Él quiso. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor los aliente, que el Señor haga que ustedes puedan sentir fuerza de lo alto, no la fuerza que a lo mejor siento en este momento y digo, es la fuerza física. Se acaba en un minuto esa fuerza. Yo me di cuenta el lunes, ¿no? De pronto que yo soy una revolución, de pronto es como que el enemigo me pegó un cachetazo y quedé en mi salud. Sin embargo, les puedo asegurar que en ningún momento traté de bajar mis brazos y decir, no, ya está, ya llegó el momento. No, acá estoy, hermanos, para la gloria de Dios. Estoy acá y voy a estar porque el Señor me puso, porque el Señor me preparó. Y no fue en vano. Que el Señor realmente les bendiga. Busquen que el Espíritu Santo llene sus vidas. No hagan nada sin consultarle a Él. ¿Estás de acuerdo con lo que voy a hacer, Señor? Si el Señor no me dice nada, será porque no es el tiempo y porque no debo hacerlo. Porque a veces queremos hacer en el tiempo que no era y no dio resultado. ¿Y sabe cómo terminamos frustrados? Cansado, nuestro cuerpo se cansa porque estamos luchando con nuestra fuerza. Que el Señor realmente les bendiga y puedan ser de gran bendición. Déjense tratar ustedes. Van a pasar por fuego, van a pasar por agua, como dice en el libro de Isaías, pero el Señor se levanta sobre todo. Los otros días el Señor me dio esa palabra que hablábamos la otra vez con las hermanas, que el enemigo vendrá, dice, como río. El río cuando crece, ¿qué pasa? Arrasa con todo. Sin embargo, Jehová levanta bandera en contra de él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.